Muy buenos días, compañeros y compañeras de esa promoción municipalista 74. Compañeros y compañeras, profesores, profesoras, docentes de la institución Colegio San José de Cúcuta, alumnos del Colegio San José de Cúcuta, a mis exalumnos, a mis alumnos de la Escuela Dominical Cristiana, a mis hermanos en Cristo, mis hermanos de la fe, a mi familia de carne y sangre, a mi amada esposa, mis hijos, mis nietos, amigos, conocidos, compañeros, todos reciban un cordial y afectuoso saludo a la distancia siempre en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Hoy estoy aquí nuevamente con ese deseo, esa ganas, esa pasión, ese fervor que el Señor coloca en nosotros de ir a llevar estas palabras de exhortación, de edificación, de consuelo para aquellas personas que tal vez lo están pasando mal tras una enfermedad, soledad, angustia, tristeza, depresión, en fin, pobreza, ruina. Y entonces esa palabra de Dios viene a ser como un bálsamo, porque nos exhorta, nos corrige, nos edifica, pero nos consuela. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros cuando le recibimos como nuestro único y suficiente sanador y salvador de nuestras vidas. Amén. Hoy quiero hacer otro comentario vivo de esa palabra y lo hago en Marcos 10:46. Siempre lo hago con la bendición del Padre, el amor del Hijo y el poder del Espíritu Santo. Amén. Por supuesto que usted sabe quién soy yo. Obvio. Correcto, el profe Ramón. Allí en esa cita bíblica muy conocida por el pueblo de Dios, Marcos 10:46, narra la historia del ciego Bartimeo, que oyó que Jesús pasaba por esa región y empezó a clamar, a gritar, a hacerse sentir, a hacerse oír. Y decía: Jesús, Señor, mi Señor, Hijo de David, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente lo mandaba a callar, es decir, no lo dejaba, y él más se hacía sentir. Porque eso es lo que debemos hacer ante la angustia, ante la necesidad que tengamos de buscar las cosas de Dios, nuestro Padre Celestial. Él es el único, Él es nuestro refugio, nuestro consuelo, Él es la roca, Cristo es la salvación en nosotros. Amén. Y Bartimeo se levantó y botó la capa del conformismo, de la pena, del qué dirán, y le siguió. Pero lo más importante es que el Señor se detiene, así como se detiene ante sus oraciones, ante su ruego, ante su clamor, así se detiene a oírnos de esa necesidad que tenemos de Él. Él se detiene y lo mandó a llamar, así como ha mandado a llamar a usted, nos ha mandado a llamar a nosotros, etcétera. Y hay unos que están por venir, porque el Señor mismo lo dice. Hay otras ovejas que no son de este redil que debo ir a traer. Esa es la grandeza de Dios. Y le dice: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego Bartimeo le dice: que yo recobre la vista. Y el Señor le hizo el milagro. Pero Bartimeo, después de recibir el milagro, le siguió, dice. Bartimeo nos da tremenda lección. Hay mucha gente que viene a buscar un milagro de Dios, pero no busca al Dios de los milagros, no le sigue. Y Bartimeo le siguió porque le recibió el llamado, atendió ese llamado y le exclamó. Así, de esa persona agradecida, le siguió el caminar.
Mateo 16, 24 dice el Señor: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese cada uno y tome su cruz y sígueme. Cuando nosotros vamos a seguir al Señor, llegamos al Monte Calvario y allá vemos las tres cruces. La cruz del medio es la cruz de mi Señor Jesús. Y Él lo dice en Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Esa es la cruz para tener vida y vida en abundancia, porque Él no se quedó en esa condición. Él fue muerto y sepultado, pero resucitó al tercer día. Pero la cruz de los malhechores, uno de ellos le pidió perdón a mi Señor y decía uno de ellos: es que nosotros estamos aquí porque hemos hecho lo malo. La cruz del malhechor es la cruz porque la paga del pecado es muerte, muerte espiritual, muerte física y muerte eterna si muere en esa condición la persona. Mire que la palabra de Dios es sabia porque nos muestra qué es lo que debemos hacer, seguir al Maestro para conocerle. En 2 de Pedro 1:2 dice que la gracia y la paz son multiplicadas por medio del conocimiento de Dios. Hay gente que conoce la palabra de Dios, pero no conoce al Dios de la palabra. Por eso, cuando la persona conoce a nuestro Dios, a nuestro Padre celestial, y nos damos cuenta que Él en esencia es amor, la característica principal que Él es amor, en esencia es amor, es perdón, es misericordia, es todopoderoso, es majestuoso, es universal, es eterno, tiene muchos atributos, pero debemos conocerle y luego obedecerle. ¿Por qué le vamos a obedecer? Porque ya le hemos conocido que Él nos ama, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Entonces, cuando le conocemos, le obedecemos por amor. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presciencia de Dios para obedecer en santificación y ser rociados con la sangre del Cordero inmolado. Elegidos según la presciencia. Presciencia es el conocimiento anticipado que Dios tiene de todas las cosas. Es decir, que el futuro para Dios ya pasó. Amén. De esa sangre del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Lo dice Apocalipsis 13:8. Es decir, que mi Señor Jesús fue crucificado primeramente en la eternidad, en el tiempo kairos de Dios, y luego hace más de 2000 años en el tiempo cronos del hombre. Esto es asombroso, esto es grande, no nos cabe en la mente humana la grandeza de Dios. No es lo mismo tener religión cristiana que tener una relación en Cristo. Por eso debemos conocer, obedecerle, servirle, servir en la obra de Dios, llevando estos mensajes de exhortación, de edificación, de consuelo, para aquellas personas que tal vez la están pasando mal, que tienen una tristeza, una soledad, abandono, angustia, depresión, enfermedad, pobreza, ruina, en fin, que fueron abandonados. Pero ahí está nuestro Padre Celestial. Debemos clamar a Él, decirle: Señor, tenga misericordia, así como gritaba Bartimeo. Porque si seguimos con esa ceguera espiritual, pues no vamos a ver
la grandeza y el amor de Dios en nosotros, pero tampoco vamos a ver que la paga del pecado es muerte, porque a eso vino Satanás y que Dios lo reprenda. Vino a robar, a matar y a destruir por medio del pecado. El pecado no tiene acepción de personas, el pecado está tanto en la derecha como en la izquierda política. Precisamente ahorita que pasaron las elecciones aquí en Colombia, la gente está convencida de que los de la izquierda son los ateos. Hoy hay ateos en la izquierda, en la derecha, polula la maldad, porque el pecado está allí, es la condición del ser humano cuando no tiene a Cristo como nuestro Salvador y Redentor. Por eso debemos decirle, Señor, tenga misericordia de nosotros. Debemos renovarnos cada día en el espíritu de vuestra mente, en el espíritu de vuestro entendimiento. Efesios 4:23. Porque lo más terrible que le puede pasar al ser humano es que el pecado quede ahí, insertado en el alma de la persona, en el ser de la persona, porque eso lo destruye, lo aniquila y lo separa totalmente de la presencia de Dios. Por eso le decimos que debemos renovarnos. ¿Por qué? Porque es que Dios tiene un propósito con nosotros y hay que decirle a nuestro Padre Celestial que mi vida esté en el propósito de Dios. Que mi vida esté en el propósito de Dios. Salmo 138:8 lo dice, que Jehová Dios cumplirá su propósito en mí. Ese es el anhelo de todo cristiano para crecer, para llegar a tener esa madurez espiritual en que nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, que no depende de la situación, de la condición, de las circunstancias, de los motivos. Dependemos de la posición que tengamos en Cristo Jesús, porque no dependemos del hombre. Aquí no dependemos de Petro, no dependemos de Rodolfo Hernández, no dependemos de Uribe, dependemos es de la voluntad de Dios, nuestro Padre Celestial. La palabra lo dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Tenemos que luchar, crecer, prepararnos, estudiar, investigar, consultar, crecer en la ciencia, porque un alma sin ciencia no es buena, dice por allá en Proverbios. Tenemos que crecer. Por eso la madurez del cristiano es que a pesar de las circunstancias, sabemos que con Cristo somos más que vencedores, que Dios suplirá todo lo que haga falta de acuerdo a sus riquezas en gloria, que no depende de las circunstancias externas o presentes, no, porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Así lo decía el rey David, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque la garantía es que con Cristo somos más que vencedores. Eso dice la palabra, y que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, si mi vida está en el propósito de Dios. Por eso todas las cosas que nos pasan nos ayudan a bien. Esto es a los que aman al Señor. Todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es a los que antes conoció, predestinó, llamó, justificó y glorificó. Los verbos están en pasado, Romanos 8 del 28 al 30, para que el propósito de Dios se cumpliera. ¿Y cuál es el propósito? Formar en nosotros la imagen de su Hijo amado Cristo. Ese es el propósito. Entonces hay que decirle, mi Señor, Dios mío, ayúdame, que mi vida esté en el propósito de Dios. Gracias, Padre Celestial. Gracias porque Cristo nos ama demasiado. Bendiciones. Amén.